básicos, perdonen los que sí saben, pero como para que los chicos puedan entender bien y no se escapen cosas. Por ahí el mundo de la neurociencia es muy amplio. Entonces, a ver si pasa. Bueno, un poquito lo primero que hago cuando el público es así medio general es hacer una analogía del cerebro, que no es un órgano homogéneo, no es un órgano que sea parejo, el cerebro tiene distintos niveles, distintas estructuras. Yo a veces lo comparo con un edificio que tiene pisos encargados de diferentes tareas, ¿no? Entre ellos, o sea, imaginémonos que en cada piso hay oficinas que están con redes de ordenadores que están conectados entre ellos, pero también con los pisos superiores, porque hay información que tiene que compartirse con otros niveles, ¿sí? Generalmente, bueno, la estructura del cerebro mamífero de otras especies también tienen estructuras muy básicas que están como en los niveles, en los primeros niveles, que tienen que ver con tareas que tienen que ver con la supervivencia estrictamente, ¿no? Entonces hay funciones muy básicas y automáticas que sostienen la vida. Entonces los primeros pisos, que los compartimos con muchos otros animales, están localizados acá en la base del cerebro, un poquito. Todas estas zonas tienen que ver con respiración, con sueño-vigilia, control de temperatura, hambre, bueno, una serie de funciones que, como les digo, compartimos también con otras especies, ¿no? En las zonas ya más intermedias, bueno, no es estricto esto, chicos, de que sean niveles así, ¿no? Dentro del cerebro las estructuras se acomodan de diversas formas. Pero, digamos, en los niveles intermedios de este edificio estarían otras funciones ya un poquito más complejas que tienen que ver con sistemas emocionales, que puede ser el miedo, motivacionales, memoria, acción. Y los pisos superiores, que acá ya estarían los jefazos, ¿no? Están más los que se encargan, las áreas que se encargan de funciones más complejas que en los mamíferos y en los primates, digamos, donde más desarrolladas están. Particularmente en el ser humano, estas capas superiores que tendrían que ver con lo que se llama la corteza cerebral son las más sofisticadas del reino animal, y ahí es donde se toman decisiones, se planifican, se hacen juicios. Entonces, obviamente, reciben información de áreas que están por debajo, ¿no? Porque para tomar una decisión tenemos que saber otras cosas que nos las informan los pisos de abajo, y acá arriba se integra esa información para después dar una orden y ejecutar lo que vayamos a ejecutar con nuestra conducta, ¿sí? Entonces, dicho esto, que por ahí a lo mejor, como digo, es medio básico para los que están en el área, estas grandes redes de computadoras que se conectan entre ellas se organizan en distintas estructuras, y si saben algo, no sé, de biología, estos pequeños ordenadores son nuestras neuronas y otras células del sistema nervioso que tienen una estructura como cualquier otra célula del cuerpo, comparten cosas, obviamente. No sé si saben cómo son las células de nuestro organismo. Obviamente las neuronas tienen una forma particular y ciertas funciones que son características, ¿no? Pero todas las células del cuerpo, en el hígado, en el riñón, en el corazón, tienen una membrana, ¿sí? Que rodea a la célula, que es como un globito, ¿sí? O imagínense una tarta que por afuera tiene la capa esta que hacen con azúcar, con fondant. Esa membrana protege a todo lo que está adentro, ¿no? Y adentro hay diversas organelas que tienen diversas funciones, eso no importa, pero lo que nos importa acá es que para que hablen entre las computadoras, se conecten los cables que unen a estas computadoras, son las proyecciones que tienen estas neuronas, que son características de estas células, que depende, bueno, puede ser el axón. Generalmente hay una prolongación larga que se llama axón, que va a ir a tocar. Yo esto lo hice con inteligencia artificial, por ahí no me interpreta del todo lo que quiero. Aquí es un poquito un error porque la forma de conectarse no es estrictamente así, sino más bien sobre estos botones que tiene la neurona, pero no importa. Acá lo importante es ver
que esta célula va a mandar un mensaje químico que va a tener dentro, sobre la membrana de la otra célula, una serie de proteínas, de moléculas que van a interpretar ese mensaje químico y lo van a traducir en una señal eléctrica, ¿sí? O sea, acá las neuronas se van a ir comunicando y pasando los mensajes con señales electroquímicas, ¿sí? Bien. Entonces, yo esto lo que quería era tratar de que interpretaran que para que esta neurona se pueda activar, ¿sí? Esta computadora se encienda, recibe mucha información. No solamente va a tener una sinapsis que le va a estar diciendo prendete o apagate. Esta neurona va a tener millones de contactos, o miles por lo menos, de otras células, y al final lo que va a pasar acá es que van a ser, los receptores estos van a ser como pequeñas compuertas, que van a dejar entrar más o menos este flujo, que es un flujo eléctrico, vamos a decir así. Cuando ese flujo por algún lado está entrando, porque va a haber compuertas que se van a abrir, pero a lo mejor en otra parte de esta neurona va a haber compuertas que van a cerrarse o van a sacar ese flujo. Entonces, siempre va a estar como un equilibrio entre lo que entra y lo que sale, y para poder activarse esa neurona tiene que llegar como a un nivel mínimo que si está por debajo no se activa, y si supera, si la cantidad de corriente que entra desborda ese nivel, ya se activa y le pasa mensaje a otra, ¿sí? Entonces, este juego es muy sutil, se da porque hay muchos receptores sobre una misma neurona, unos están entrando flujo eléctrico, otros están sacando, unos están encendiendo, otros están apagando, o sea que no es algo sencillo de explicar, es un juego de sumatorias, la resultante de lo que entra y lo que sale va a dar que esta neurona se active o no para pasar el mensaje, ¿sí? O sea, eso, digamos, a grandes rasgos es cómo funcionaría el sistema nervioso y estas microcomputadoras que tenemos, que son las neuronas, que están conectadas entre todas, ¿sí? O principalmente las que están en un área de una función determinada se conectan con otras áreas relacionadas, ¿no? Voy muy rápido, ¿están entendiendo? ¿Va todo bien? A ver, si me dan un sí, 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 va. Bueno, ustedes, que sí, esto sea sí. dinámico, chicos, Es que porque no sé si si no, a mí no sé si se me escucha. sí, 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 perfecto, Ah, sí, vale, perdona, es que he tenido problemas con el ordenador y estoy con el teléfono. vale, no, se escucha perfecto, genial. Vale, gracias. ¿Qué pasa? Estos receptores, que son como estas compuertas, algunas van a ser compuertas estrictamente, que son como canales que se van a abrir y van a pasar cosas, corriente, van a pasar aniones o cationes, no importa. Otras no van a ser estrictamente canales, sino que van a ser, eso lo hemos visto en, creo que ha sido en el tema 1 o en el tema 2, ya no me acuerdo, creo que en el tema 2 hemos hablado, que les explico sobre los receptores. Finalmente, sea un canal que se abre o no, o sea otra proteína que va a mandar mensajes para que se terminen abriendo, cerrando cosas, lo que funciona acá es como una cerradura, ¿no? Acá vamos a tener sobre la membrana, sobre la capa que rodea la neurona, como si fuera una vela que clavo en la tarta y que atraviesa la capa esta de fondant, vamos a tener una parte afuera, una parte en el medio de la membrana y una parte que entra a la célula, ¿sí? O sea, estos receptores tienen una parte hacia afuera, pero también tienen una parte interna que a veces mandan señal a la neurona. Esto por fuera se abre con lo que se llaman ligandos. O sea, un receptor va a tener un ligando que va a ser su llave que va a poder abrirlo o activarlo. ¿Sí? Eso también, si lo vimos en el tema 1, todo lo que tiene que ver con la unión de los ligandos, que pueden ser fármacos o ligandos propios, endógenos de nuestro cuerpo, que abren o cierran con distinta potencia y con distinta eficacia a estos receptores y finalmente dan un efecto, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Tenemos una llave maestra para estos receptores, pero puede haber otras llavecitas parecidas que los abran, quizás no tanto, pero que puedan tener algún cierto efecto sobre el receptor. Llaves que pueden ser propias, pero llaves que también pueden venir de la naturaleza. Entonces,
Bueno, acá este gráfico lo tienen en el texto, básicamente con el tema de opioides, que yo no voy a hablar estrictamente de opioides, que es el tema 2, sino lo que quiero, como les decía, es dejar conceptos para todos los otros temas. Pero bueno, ya que el tema 2 habla de opioides, el receptor opioide, que como les decía, es como la vela que se clava, esta es la cobertura esta del fondant de la tarta, esta es la vela que está por fuera, se va a pegar a los ligandos que anden cerca, tienen un dominio que es una zona transmembrana y una parte interna, la parte que está ya adentro de la célula, adentro de la tarta, va a estar acoplada a otras proteínas que cuando la llavecita active y abra, generan por dentro un cambio conformacional, activan estas proteínas que están por acá abajo y esto va a tener distintas consecuencias. Es como que se empieza a dar un efecto dominó y una cascada de eventos, ¿sí? Que de hecho se llama así, es una cascada de señalización intracelular, ¿sí? Entonces, esta se pega con esta, eso hace que esta se active y fosforile otra, que fosforile otra, que van pasando haciendo actividad una proteína sobre otra hasta que finalmente, por un lado, pueden activar la entrada de calcio, ¿sí? Otros receptores que hacen entrar corrientes que son, pueden disminuir, perdón, disminuir la entrada de calcio, aquí lo cierran, abrir canales de potasio o influir sobre la actividad de una enzima que está dentro de la neurona, que es la denilatociclasa. No importa esto, no se queden con estos nombres que son complicados, eso lo tienen mejor explicado en el texto, pero bueno, a lo que voy es que acá la apertura con la llavecita de un receptor puede tener varias consecuencias. O sea, ustedes imagínense la complejidad. Tenemos la neurona con muchos receptores, con muchos puntos de contacto, con muchas neuronas que les están mandando información. Y por dentro hay miles de receptores que están haciendo cosas distintas. Unos abren, otros cierran. Entonces, la neurona, como les digo, al final va a ser el efecto resultante de todos los mensajes que le lleguen. Llegarán mensajes excitatorios, llegarán mensajes inhibitorios, pero alguno gana. El que gana termina dando un resultado. Si gana la parte excitatoria, esa neurona va a disparar y va a pasar un mensaje a la subsiguiente. Y si gana la parte inhibitoria, va a mantenerse en reposo y no va a hacer nada. ¿Sí? Le llegará información, pero como no es suficiente la cantidad de flujo que le entra para sacarla de su estado de reposo, pues esa neurona no dispara. ¿Sí? Puntualmente, los receptores, en este caso opioides, suman a la parte inhibitoria, ¿sí? Es decir, son receptores que van a aportar a que la neurona no dispare, van a activar mecanismos que van a hacer que el flujo salga, no que entre, sino que más bien la neurona se mantenga apagada, con flujos negativos. Entonces, por eso, frenan la entrada de calcio, que es positivo, sacan potasio, que es positivo, y acá inhiben esta enzima que ya vamos a ver más adelante qué hace. Pero bueno, esto es puntualmente porque estos receptores están acoplados. Acá se llaman una proteína G que es inhibitoria. Las proteínas estas que están acá en otros receptores pueden ser estimuladoras. En el caso de los receptores de los opioides, siempre van a ser inhibidoras. O sea que el opioide siempre va a aportar al componente inhibitorio y va a llevar a un freno de lo que sea que está influyendo. O sea, si yo estoy influyendo sobre una neurona que es excitatoria, la voy a apagar, entonces esta neurona no va a poder pasar su mensaje excitatorio. Pero si yo estoy influyendo sobre una neurona inhibitoria, la voy a apagar. Entonces esa neurona que es inhibitoria, al ser apagada, va a sacar el freno sobre otras. Bueno, este concepto, yo me estoy adelantando, lo vamos a retomar más adelante. ¿Alguna duda hasta ahora, chicos? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿O vamos bien? Mm, Las dudas que, bueno, me he estado mirando un poco el tema hasta donde he podido y Mm. las dudas surgidas del tema te las vamos preguntando conforme, o sea, conforme estás relacionando aquí en la clase o... Vale, mira, en realidad, como te digo, yo no voy a hablar específicamente ahora de opioides, porque el tema opioides excede. Yo lo que quiero es dejarles asentado la base
para otras drogas también. Entonces quizás no voy a hablar, a mí lo que me da miedo es pasarme de hora y complicarlos. Como son temas tan extensos, mira, sabes, si quieres, anda anotando las dudas, yo avanzo porque a lo mejor la duda te la termino resolviendo en algún momento de la clase y al final me la planteas, vemos qué tiempo tenemos y si puedo te las contesto y nos explayamos y si no, lo hago en el foro o hacemos otra reunión. ¿Te parece que hagamos así? Perfecto. Anda si quieres anotando. Entonces, ¿qué pasa acá? Que esto sería como los fundamentos claros de la psicobiología de las adicciones. Cuando puede haber en la naturaleza llaves parecidas. Es decir, una de las llaves, por ejemplo, que abre al receptor opioide, a los receptores opioides, se llama metencefalina, es una sustancia propia, la fabricamos nosotros, se fabrica dentro de las neuronas, se fabrica dentro de células del sistema inmune, varias células del cuerpo la fabrican y es una molécula relativamente chica, no importa, es un pentapéptido, por ahí son cosas muy químicas, pero esta zona que está acá, que tiene una estructura, que acá son es un anillo de 6 carbonos, que tiene un grupito OH, un grupito amino, no importa. Esta zona es la que iría como a abrir el receptor. Pero esta estructura no es única en la naturaleza, o sea, no solo la tiene esta molécula, hay otras moléculas en la naturaleza que por azar también tienen estructuras parecidas, como por ejemplo esta parte, ¿no? Acá vemos que tiene esta zona, que es igual a esta, este grupito oxidrilo, que es igual, y acá un contacto con un grupo amino, que en este caso, bueno, está acetilado, bueno, no importa. Esta estructura al ser más o menos parecida a la propia, a la que nosotros tenemos, pero a ser una estructura extraña, si entra a nuestro cuerpo, o sea, por casualidades de la naturaleza y azar de cómo es su estructura, se puede pegar al receptor y lo puede abrir. Entonces puede tener efectos sobre los receptores que son propios y que están en nuestro cuerpo para otras cosas, por ejemplo, para modular la excitación o no de ciertas neuronas. Entonces, viene una molécula extraña, usurpa el sistema endógeno y lo activa de forma artificial. Este es un concepto que es clave. Y esto no solo lo hace la morfina. Casi todos los fármacos que usamos para medicina hacen esto. Por una analogía estructural, se pegan y usurpan sistemas propios y activan funciones de forma artificial, ¿sí? Funciones que nosotros las podemos hacer con nuestros propios ligandos y que por determinadas situaciones no lo hacemos o queremos activar lo demás, entonces usamos drogas extrañas que usurpan el sistema y lo activan de forma artificial. Pero tiene que ver con que es una analogía estructural que se ha dado por azar. Yo a veces lo comparo, por ejemplo, mi hermana es parecida a mí. Si ella tiene en su móvil la cara para abrirlo, el identificador facial, no sé, y yo voy y el identificador resulta que ellos determinan algunos puntos, ¿no? La distancia entre ojos, de la frente a la punta de la nariz, no sé cómo es el tema este biométrico, pero por casualidad yo voy y como soy parecida, me detecta y se lo abro. O sea, yo estaría usurpando su móvil porque tengo casualmente una cara, bueno, no casualmente porque somos hermanas, pero a lo mejor soy parecida a otra persona del planeta y le puedo, por una analogía al azar, le puedo abrir su teléfono. Esto es lo mismo. Entonces, en la naturaleza hay muchas plantas que tienen muchas moléculas adentro y por casualidades de la naturaleza y del destino, algunas de esas moléculas son parecidas a moléculas propias nuestras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dentro de la planta de coca hay muchas estructuras, ¿sí? Pero hay una, o sea, no sé si ustedes saben de química y cómo son las estructuras químicas, pero bueno, esto no es ni magia ni
superstición. Acá hay una cuestión química. No es que sea una planta mágica ni que tenga superpoderes, igual que el cannabis o que el tabaco o que el opio. Son plantas que tienen un montón de moléculas adentro, como cualquier organismo viviente, pero tienen algunas estructuras que obviamente por experiencia el ser humano se ha dado cuenta que le generaban algo porque son, después obviamente con la tecnología y con la ciencia y con los avances hemos entendido que son moléculas que estructuralmente tienen analogía con cosas nuestras propias y van a ir a activar sistemas endógenos cuando nosotros nos las administramos, ¿sí? Entonces, una vez que, como ya hemos visto en el tema pasado, nosotros ingerimos o nos administramos cualquier sustancia o una mezcla de sustancias, porque de golpe yo puedo fumar un cigarrillo y van a llegar al pulmón cientos de moléculas que vienen del tabaco, cientos, pero entre ellas la nicotina, en el pulmón, que está súper irrigado, van a pasar a la sangre, van a atravesar membranas y van a entrar al torrente sanguíneo y se van a repartir por todo el cuerpo. Pero, obviamente, aquí no sé, esto, yo lo estaba dando, se va a distribuir todas las sustancias que entran, van a distribuirse por todo el cuerpo, pero la mayoría de ellas no van a hacer nada porque no tienen parecido con nada, no se pegan a nada, pasan, entran, salen y se van. Pero la nicotina no va a ser así. La nicotina, como es parecida a una sustancia nuestra, se va a pegar a los receptores nicotínicos de la acetilcolina, no importa, eso ya lo veremos cuando estudiemos tabaco, y va a activar a esos receptores. El THC, que es una de las cientos de moléculas, el delta 9 tetrahidrocannabinol, una de las cientos de moléculas que tiene el cannabis, lo mismo, cuando lo fumen, entrará a los pulmones, pasará a la sangre y se va a repartir por todo el cuerpo. Y en todos los lugares del cuerpo donde haya receptores para nuestro sistema endógeno, va a pegarse esta molécula, el THC, y va a activar esos receptores. Entonces, si esos receptores están en el cerebro, pues activará cosas del cerebro. Si están en el corazón, también activará cosas del corazón. Si andan por las células del sistema inmune, activarán cosas del sistema inmune. Lo mismo va a pasar con la morfina, que viene del opio, o con la cocaína. Y las otras moléculas que no hacen nada porque químicamente o estructuralmente no son parecidas a nada, pasarán, irán después al riñón o a las heces, se excretarán, se eliminarán. Obviamente todas van a ser también metabolizadas por el hígado, pero algunas serán inocuas, no harán nada, y otras sí harán algo, porque por esa analogía se van a pegar a receptores propios nuestros. ¿Sí? Este concepto está claro, chicos. Sí, está claro. Perfecto. Bueno, esto es fundamental. Sí. Que aquí Sí. no hay magia. Aquí hay estructura química similar. Entonces, miren, por ejemplo, la anandamida es algo que fabricamos nosotros, que es una molécula que se conoce hace poco, porque curiosamente la historia del sistema opioide endógeno y del sistema cannabinoide endógeno viene a partir de que las plantas se conocen de hace tiempo, se han podido identificar cuáles eran las moléculas activas y después de eso hemos logrado entender que teníamos algo propio parecido, ¿sí? La anandamida es una molécula que fabricamos nosotros, que se pega a receptores que ahora se les ha puesto el nombre de CB1 y de CB2 porque se los ha nombrado según la planta, pero en realidad le podríamos haber puesto cualquier nombre a estos receptores. Y esta anandamida tiene esta estructura, ¿sí? Que el THC la tiene de forma parecida. Entonces el THC usurpa la unión a receptores y los activa, pero los receptores nuestros no están hechos para el THC, están hechos para esta, claramente. Lo que pasa es que nosotros hemos encontrado esto antes que esto, o sea, se ha descrito primero esto y después se ha encontrado esto, pero obviamente la naturaleza ha hecho que estos receptores existan para estas moléculas que son propias nuestras, ¿sí? ¿Qué pasa también con otra molécula que es un neurotransmisor famoso del cerebro? La dopamina. La dopamina también tiene esta estructura
Y las anfetaminas, que en este caso son moléculas artificiales, estas sí son creadas por el hombre, no están en la naturaleza, también tienen este anillo y también usurpan a una proteína a la cual se une la dopamina, que es un transportador. En este caso, la acción es más sobre una molécula transportadora que no sobre un receptor. Pero no importa, también altero la función de esta proteína que debería estar uniendo a dopamina, pero si viene la anfetamina y se une, la altera y la consecuencia va a ser un efecto determinado. Que eso también lo vamos a ver. Obviamente, esto lo veremos cuando veamos cannabinoides, esto lo veremos cuando veamos psicoestimulantes, ¿sí? Entonces, usurpadoras hay muchas. Algunas está más claro que otras cómo funcionan y qué analogía estructural tienen. Otras no tanto, pero se sabe que actúan sobre determinados sitios blancos, ciertas proteínas, y la función que hacen esas proteínas se ve alterada por la presencia de estas usurpadoras. Y algo que es clave, yo puedo fabricar por mí misma anandamida. No se sabe bien bajo qué condiciones fisiológicas se estimula la síntesis de esto, pero se cree que tiene que ver con el ejercicio, situaciones de enriquecimiento social. Entonces yo puedo tratar de estar al aire libre, hacer cosas sociales que enriquezcan mis vínculos y a lo mejor eso me ayuda a levantar mis niveles de anandamida. Pero yo tengo un límite para fabricar la anandamida y no la voy a fabricar en todo el cuerpo al mismo tiempo, porque eso también el organismo lo hace a demanda. A lo mejor necesito fabricar en una zona de mi cerebro anandamida, en otra no, o en el sistema inmune sí y en el cerebro no. Pero cuando yo fumo un porro, se me inunda todo el organismo de esta molécula, me activa al mismo tiempo todos mis receptores cannabinoides de una forma que es imposible que yo lo haga de forma endógena. Eso se entiende también. O sea, a nivel fisiológico, nuestro cuerpo puede fabricar estas sustancias de forma limitada y a demanda para cumplir con ciertas funciones. Nunca el cuerpo va a poder fabricar cantidades enormes y es como si yo tuviera que tirar un cubo lleno, un baldazo, como decimos en Argentina, lleno de, de la sustancia y el cuerpo es imposible que por sí mismo alcance estos niveles. Entonces, eso es uno de los peligros que tiene, que cuando uno se administra desde afuera, obviamente va a lograr una activación de los sistemas propios que son imposibles de lograr en situaciones fisiológicas o normales. Entonces, llevamos al organismo a un estado de activación artificial que no puede competir con lo que nosotros mismos podemos hacer, nunca. Entonces, eso también ténganlo claro porque cuando estamos bajo el efecto de una de estas sustancias, se están activando al mismo tiempo, de forma simultánea, muchas áreas del cerebro, muchas funciones periféricas y claro, la resultante es un combo que obviamente solo se consigue cuando la sustancia entra. Nosotros solos nunca vamos a poder llegar a ese estado. Bien, dicho esto, ¿qué pasa con estas usurpadoras, no? Cuando entran al cerebro, porque muchas usurpadoras de estas que entran a lo mejor no cruzan la barrera hematoencefálica, no entran al cerebro. Entonces no hay peligro en ese sentido, o bueno, llegarán al corazón, depende. Los antibióticos, por ejemplo, entran a la sangre y no cruzan, bueno, algunos sí, hay algunas drogas que están diseñadas específicamente para que no entren al cerebro, no importa. El problema es cuando, por azar, porque estas moléculas que vamos a estudiar cumplen con varios requisitos. Primero, son parecidas a algo propio. Segundo, son lipofílicas, es decir, que se pueden disolver en lípidos y cruzan barreras de forma rápida. Por lo tanto, son chiquititas también y entran al cerebro. Segundo, entonces son parecidas a lo propio y van a entrar a nuestro cerebro. Entonces, una vez que estén en nuestro cerebro, van a desparramarse por todos lados y se van a ir a pegar a las cerraduras según donde estén esas cerraduras. Yo puedo tener una molécula dando vueltas, pero si no hay nada que abrir, pues se va a ir y no va a hacer nada. Ahora, si resulta que en los pisos superiores hay muchas de esas cerraduras, en los pisos de abajo algunas, en los del medio,
pues irá y abrirá las neuronas que tengan cerraduras para ella. Entonces, van a entrar y van a hackear, ¿sí?, distintos niveles o distintos pisos. Entonces, puede haber drogas que entren, se me ha ido de más, y que a lo mejor hackeen todos los ordenadores que están en el piso de la memoria. Y bueno, esas drogas a lo mejor se podrán usar para, si nos activan la memoria, para casos de amnesia o en Alzheimer. Otras drogas a lo mejor pueden entrar y tienen receptores en la zona del miedo. Entonces hackean los ordenadores que manejan el miedo. Y bueno, a lo mejor lo puedo usar para el tratamiento de fobias o de la ansiedad. Puede haber moléculas que me hackean los ordenadores que manejan el dolor. Puedo usarlas para la transmisión del dolor, que para la analgesia, obviamente. El problema es si estas usurpadoras hackean los pisos o las áreas que están encargadas del placer. Nosotros en nuestro cerebro, cuando experimentamos placer por alguna actividad, no es algo que está en el aire. Hay un asiento biológico en el cerebro, hay reacciones químicas en determinadas áreas que son los correlatos biológicos de ese placer que estamos sintiendo. Entonces, si yo ahora me como una torta de chocolate, que el chocolate me encanta, voy a sentir una sensación agradable. Eso no está en el aire, eso está en ciertas áreas de mi cerebro. Entonces, el peligro es que tengamos moléculas usurpadoras que van y activan áreas del placer. Si tenemos moléculas usurpadoras que actúan a otros niveles, bueno, a ver, no está bueno que a lo mejor tengo una molécula que me quita memoria. Pero el problema de las moléculas que me están activando el placer es que obviamente consumirlas me va a gustar. Porque si me va a estar activando, como me activa a mí el chocolate, o comer algo rico, o tomar agua cuando tengo sed, o tener sexo, que son todas actividades naturales que activan estas áreas del placer de forma fisiológica. Para eso existen estas áreas que están en pisos más bien bajos del cerebro, o sea que son áreas que son comunes a muchas especies. Por eso los modelos animales no sirven, porque las ratas y los ratones tienen áreas de estas similares con cerraduras parecidas a las de los humanos. Entonces, en las ratas, en los ratones, en los monos, se pueden replicar muchas de estas cosas que pasan en los humanos. Entonces, el problema, entonces ya tenemos, uno, que sean o sea, químicamente parecidas; dos, que puedan entrar al cerebro; y tres, que abran cerraduras en las áreas del placer. Si tenemos esas tres cosas, estamos frente a una sustancia que es potencialmente adictiva, ¿sí? O sea, que justamente califica como droga de abuso. ¿Por qué? Va a usurpar cosas propias, va a entrar al cerebro y va a activar áreas del placer de forma artificial. Entonces, si va a activar áreas de placer, estamos frente a un peligro potencial, porque obviamente, si te gusta, lo vas a volver a hacer, ¿sí? O por lo menos al principio eso va a ser lo que va a sostener la conducta. Que, volviendo al tema 1, es lo que se llama refuerzo positivo. Yo vuelvo a comer el chocolate porque me gusta la consecuencia que experimento cuando como chocolate. Como chocolate, me siento bien y bueno, voy a comer chocolate toda mi vida, mientras pueda y mi hígado me lo permita. Entonces eso va a sostener esa conducta de comer chocolate. A lo mejor tengo que comer brócoli, que no me gusta tanto, pero a lo mejor no tengo otra cosa, tengo hambre y como brócoli. Y bueno, comer brócoli, o lo como a lo mejor por hacer dieta, el brócoli será algo que comeré cuando simplemente tenga hambre y quiera apagar ese hambre. Entonces a lo mejor como brócoli como refuerzo negativo. Creo que me estoy quedando sin batería, chicos. Esperen un segundo que voy a conectar el ordenador. Entonces, a ver, espérenme. Vale. El problema entonces con las drogas es eso, que al entrar y usurpar áreas del placer, me está generando ese placer de forma artificial. ¿Cuáles son esas áreas del placer? El sistema mesocorticolímbico, así se llama, es un nombre complicado, rimbombante, pero básicamente es un sistema que está en los núcleos basales del cerebro.
aquí, en esta parte, esta zona está bien aquí abajo y tenemos núcleos de estos rojos, es un área que se llama área tegmental ventral, que son todas como ordenadores, computadoristas chiquitas, que van a tener conexiones, cables, que van a llevar hacia otras áreas un poquito más complejas, superiores. Entonces, esta zona que tiene los cuerpos neuronales proyecta hacia zonas que tienen que ver con el placer, que se llaman zonas límbicas, principalmente un núcleo que se llama núcleo accumbens, y también proyectan hacia zonas más sofisticadas, que es las zonas corticales, que es la corteza prefrontal, que son áreas que están en los pisos de arriba, por decir así, y que tienen que ver con la toma de decisiones. Entonces, este sistema dopaminérgico, acá, digamos, ahí no me anda el mouse, tenemos cuerpos de neuronas que proyectan para otros pisos superiores y en esos pisos superiores liberan dopamina. Eso ténganlo en claro. Por eso es una vía dopaminérgica. O sea, cuando estas neuronas se activan, liberan dopamina en estas regiones límbicas y liberan dopamina también en la corteza prefrontal. Hay otra área dopaminérgica que también es importante en el cerebro, pero que no la vamos a estudiar en el caso de las drogas de abuso, a veces se la puede tocar de forma colateral, que es un área que es la nigroestriatal, que sobre todo tiene que ver con el control motor. O sea, esta vía dopaminérgica amarilla maneja lo que son movimientos, pero esta otra vía maneja funciones que tienen que ver con el placer en la parte roja y con la toma de decisiones en la parte verde. Entonces, esta es la vía mesolímbica y esta la mesocortical, pero se conoce de forma conjunta como sistema meso de la zona media, córtico límbico, ¿sí? Si nosotros esta estructura, esta vía, la vemos en un corte sagital del cerebro, esta es la parte frontal, o sea, la parte de adelante, el perfil está mirando para allá, el cerebro, que en el texto está al revés, en el texto que les puse del tema 2, tendríamos los cuerpos de estas neuronas por acá, en área tegmental ventral, la vía roja, que sería la límbica, sube con sus proyecciones, los cablecitos suben a estas áreas, el núcleo accumbens, son nombres raros, son palabras complicadas para los que no los conocen, pero bueno, esta es la base biológica de la adicción, estos sistemas, porque estos son los sistemas que se ven usurpados por las drogas de abuso, estos y otros. Lo que pasa es que al usurparse estos y activar placer, sostienen la conducta del consumo, ¿sí? Y después las vías verdes que van a todo lo que es la corteza. La vía amarilla no la tengamos en cuenta ahora porque es la motora, la que les digo que es de la vía de la sustancia nigra al estriado, la nigroestriatal es motora, la vamos a ver seguramente con psicoestimulantes, pero no ahora. Entonces, tengan en claro esto, que tenemos neuronas dopaminérgicas, el cuerpito de la neurona está acá, y los cablecitos van a llevar a que libere dopamina en el núcleo accumbens y en las cortezas. Entonces, esta conexión, que es muy compleja, yo la trato de simplificar para que ustedes entiendan cómo diversas drogas de abuso terminan impactando de forma indirecta acá en esta transmisión y por eso son placenteras, ¿sí? Entonces, como les decía, en área tegmental ventral, que sería esta neurona azul, acá he puesto una, son millones, con millones de conexiones, esto está extremadamente simplificado. Esta neurona tiene, estas neuronas, algunas proyectan al núcleo accumbens, liberando dopamina, otras proyectan a la corteza prefrontal, también liberando dopamina. A su vez, sobre esta neurona de área tegmento ventral hay pequeños frenos. Es como que estas son neuronas que disparan, pero tienen frenos encima. Esos frenos que están arriba de otras neuronas son otras neuronitas más chiquititas que se les llama interneuronas porque están dentro de una misma área. Esas interneuronas liberan mediadores que las van a frenar. El principal mediador inhibitorio del cerebro es el GABA. ¿Sí? Sé que son muchos nombres,
pero es importante que de a poquito se vayan familiarizando. Este es un frenito. El GABA es una molécula que esta neuronita va a liberar sobre esta azul para frenarle. Y siempre la mantiene como frenada. Aquí hay como que una liberación constante que frena a esta otra. Pero a su vez, esa neuronita amarilla tiene otro frenito encima, que es una interneurona opioidérgica, que libera opioides endógenos. Entonces, esta está frenando a esta y esta está frenando a esta. ¿Qué pasa? Si esta se activa y libera mucho acá, la frena mucho a esta otra. Y al frenarla mucho, hace que a su vez el freno que tiene sobre el azul desaparezca. O sea, la inhibición de la inhibición resulta en que esto se active. ¿Eso está claro? ¿Eso lo pueden entender? Sí, Sí, más o menos. vale. Eso después repásenlo en el texto. Si yo Esto, Sí, perdón, esto es lo que pasaba en el síndrome de abstinencia, ¿no? no. Esto es lo que pasa normalmente. O sea, a nivel endógeno hay liberación, que Perdón, esas son, sí, perdón, es que claro, estoy pensando en opioides y estamos, me salgo, estamos hablando de funcionamiento general. está bien. Esto por ahora todavía es el funcionamiento normal en esta estructura. O sea, yo acá en esta estructura tengo un control del disparo dopaminérgico a dos niveles. Por un lado el GABA y por otro lado el opioide. Está muy claro ya que cuando damos opioides por fuera, morfina, se ha visto que hay un aumento de la dopamina acá. Entonces, ¿cómo se explica ese aumento de dopamina? Porque este opioide, el opioide va a actuar sobre esta neurona, la va a frenar, entonces acá no va a haber inhibición y esta otra va a estar más libre de disparar, no va a tener el freno encima. Entonces, la consecuencia final de estar inhibiendo esta neurona GABAérgica va a ser que voy a tener aquí aumentada la dopamina y eso, por diversos estudios de estimulación intracraneal, de administración adentro de estas áreas, ha quedado claro que aumentar la señal dopaminérgica en núcleo accumbens es una de las señales de placer, ¿sí? O sea, las cosas que nos generan placer hacen que la dopamina se active aquí. Dicho de otra forma, el aumento de dopamina en núcleo accumbens sería el correlato neuroquímico del placer. Si algo me aumenta la dopamina acá en el accumbens, yo lo voy a sentir como algo placentero. ¿Sí? Eso lo captan. Entonces, Sí. Sí, sí. cosas que directamente puedan activar la dopamina a este nivel, porque actúan directamente en esta sinapsis, son, por ejemplo, los psicoestimulantes, que ya lo vamos a ver más adelante. Las anfetaminas, la cocaína y la cafeína directamente están actuando acá, por distintas formas, no son iguales. Ellas, la anfeta con la coca, comparten algunas, la cafeína no, pero al final, el mecanismo que tienen estas drogas es aumentar acá la liberación de dopamina. Entonces, acá, por ejemplo, está muy claro que ese aumento directo que hace la sustancia de la dopamina aquí activa esta neurona y da placer. Con las otras drogas todavía no está tan claro el mecanismo, pero con los opioides se estima que el mecanismo es este. Si yo meto un opioide, frena la neurona GABAérgica, esta neurona GABAérgica deja de frenar y hay más disparo. O sea, sería una forma indirecta de aumentar la transmisión dopaminérgica aquí. La nicotina, se sabe que directamente sobre estas neuronas hay receptores para la nicotina, receptores nicotínicos que en realidad son receptores de la acetilcolina, que es otro neurotransmisor. Eso es el propio. La nicotina lo usurpa. Esta nicotina que entra en cerebro, cuando activa esos receptores, hace que esta neurona dispare más, aumenta la dopamina acá, placer. Entonces, anfetamina, cocaína, cafeína, directamente me están aumentando los niveles acá. Nicotina me está empujando, me está metiendo el acelerador
a esta neurona para que libere más. Morfina frena el freno. Al frenar el freno, suelto el freno, hago que dispare más, ¿sí? O sea, son 3 mecanismos que están muy claros de por qué al final acá termina aumentando la dopamina. Con el alcohol ha sido una droga que no se ha terminado de aclarar por mucho tiempo. Se sabe que tiene acción GABAérgica ahora, pero también tiene acción sobre receptores glutamatérgicos. No lo explico ahora, lo vamos a dejar para cuando veamos alcohol. Otras sustancias, como por ejemplo los alucinógenos, actúan sobre otro sistema, no el dopaminérgico, sino el glutamatérgico, que sería un sistema que estaría viniendo como respuesta desde la corteza, o sea, el área tegmento ventral manda conexiones a la corteza y a su vez la corteza le devuelve información. Están como en una comunicación bidireccional. Y también, o sea, la corteza le devuelve a área tegmento ventral y también le devuelve al núcleo accumbens. Al parecer, los psicodélicos estarían actuando a estos niveles, más bien glutamatérgicos. Entonces, básicamente lo que quiero explicarles con esta imagen es que de distintas formas, las drogas que terminan impactando en esta transmisión y aumentándola van a tener potencial adictivo. ¿Por qué? Porque van a estar estimulando el correlato del placer que tenemos en el cerebro. ¿Cómo se registra el placer en nuestro cerebro? Con aumento de dopamina. Cualquier cosa que aumente la dopamina ahí, en esa área, va a ser placentera. Entonces, acá es el primer punto de el mito que hay en las adicciones. Las drogas nos van a gustar a todos. Todos los que una rata, un perro, un mono o un humano que pruebe cualquiera de estas cosas no por decisión, ni por voluntad, ni porque sos moralmente débil o no. O sea, te va a entrar, te va a activar áreas del placer químicamente, algo que vos no puedes controlar, y te va a gustar. Entonces, acá, primer mito que se cae en la persona que consume, le gusta no porque sea peor o mejor que nadie. Va a gustar, como a todos nos gusta tomarnos una cerveza, como a la gente que probó el cigarrillo le gusta, o sea, es algo que excede a la moral o a la voluntad o a las características personales de alguien. Es algo químico que tiene o sea, es una acción de una molécula química que cruza barrera, entra al cerebro, usurpa sistemas y activa el mensaje de placer. ¿Sí? Entonces, obviamente, mejor ni lo probemos si no queremos tener problemas. Yo, por ejemplo, he trabajado, a mí me ha corrido droga por las manos y como tengo clarísimo lo que hacen, les tengo muchísimo respeto, porque sé que si las pruebo me van a gustar, como a todos. Entonces, esto es algo que creo que, o sea, la gente lo confunde, no está tan claro en el común de la población, pero las drogas y cualquier molécula que se invente, porque hay mucha gente diseñando moléculas nuevas, que también hagan esto, cualquier molécula artificial que yo pueda diseñar y que termine teniendo este efecto en el cerebro, también va a ser potencialmente adictiva, porque la gente la va a probar y le va a gustar y va a repetir la conducta de consumo, ¿sí? Bien. Ahora sí, puntualmente volviendo a la acción de la morfina o de los opiáceos, aquí volvemos a tener el esquemita. Este sería la neurona que está en área tegmento ventral, que dispara dopamina hacia el núcleo accumbens, y aquí tengo la neurona que la frena, que es la GABAérgica, y a su vez una neurona opioidérgica que frena a esta. O sea, esta la corta. Entonces, si yo corto el freno inhibitorio, disparo. ¿Sí? O sea, es un poco más de lo mismo de la anterior. No me voy a detener más en esto. Bien, entonces, hemos dicho que la droga puede entrar al cerebro y se va a todos los pisos, a todas las áreas. No es que se va a quedar en el área mesocorticolímbica porque ahí hay algunos receptores y chao. No, si hay receptores
en el área de la memoria, los va a activar. Si hay receptores en las áreas de motoras, los va a activar o los va a inhibir, dependiendo de lo que haga. O sea, obviamente, a nosotros nos importa el efecto que tiene sobre las áreas del placer porque eso es lo que las vuelve reforzantes, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no van a entrar a otros niveles donde haya, en el caso de, de la morfina, en todos los lugares del cerebro donde haya opioides, va a ir la morfina y va a abrir las llavecitas de receptores opioides. Entre otras áreas, o sea, ya hemos visto que abre la llavecita de la neurona opioide que modula a la GABAérgica, pero también va a entrar a otros circuitos. Entonces, nosotros sabemos que el refuerzo tiene que ver con la usurpación que hacen de las áreas mesocorticolíneas. Pero ahora vamos a explicar lo que pasa en la abstinencia. O sea, a lo que voy es que cuando queremos explicar por qué son reforzantes las drogas, nos tenemos que centrar en que activan el área mesocorticolímbica, aparte de que están activando otras cosas. Ahora, cuando quiero explicar qué pasa con algunos síntomas de la abstinencia, a lo mejor me tengo que ir a lo que está pasando en otras áreas, no necesariamente en el área mesocorticolímbica. ¿Sí? Entonces, para explicar la abstinencia o los síntomas que se dan cuando se retira la droga, el caso de la abstinencia de opioides es el mejor estudiado. O sea, con los opioides que se vienen usando hace muchos años como analgésicos, se sabe muy bien toda la sintomatología que emerge cuando se termina el tratamiento. Ya está muy bien determinada por qué se da. Y básicamente se da por una alteración que, que surge y que emerge a lo largo del consumo en una vía noradrenérgica, que es esta, que es la vía que sale del locus coeruleus y que va a inervar a otras áreas. Quizás, chicos, ya está haciendo como mucha información. No sé si quieren preguntarme de lo anterior, porque a lo mejor ahora entramos, es cortito ya lo que queda. Quiero explicar la abstinencia, pero no sé si han quedado dudas de la otra parte y a lo mejor también es como que muchos nombres, muchas cosas y se les va a hacer como un poquito una ensalada. Yo Amparo, o sea, estoy ahora mismo, tengo que procesar mucha información, Claro. pero más o menos ya iré dando en detalle. La verdad es que estoy muy perdido En o sea, no tantos vengo del mundo nombres. este y estoy súper perdido en estas cosas, pero poquito a poco lo cogeré, Vale. con paciencia. No estoy viendo, pero eres Jaime, ¿no? Sí, soy Jaime. Sí, Es que he tenido un imprevisto y estoy ahora, me están llevando en coche, estoy con los cascos y demás y no se me ve vale. ahora muy bien, No, pero claro. estoy atendiendo con el teléfono. A mí lo que me interesaría es que yo esto lo voy a grabar y lo voy a subir. Cuando lean esa parte, repasen esta clase, porque, digamos, sé que son muchos nombres que a lo mejor si, para una persona que ni siquiera tiene claro cómo se conectan las neuronas entre sí, ya empezar a hablar de vías, de sistemas, de neurotransmisores, es súper complejo. Pero bueno, digamos, el objetivo del módulo este es que les quede claro esto. Si esta parte no queda clara ahora, después la van a arrastrar con los otros temas, porque al final las otras drogas que vamos a ver a lo largo del año terminan impactando en este sistema que hemos visto recién, en el mesocorticolímbico, además de en otros, ¿no? Entonces, es importante que lo tengan claro, que lo entiendan que todo tiene que ver con algo químico, que son estructuras químicas análogas que están usurpando vías propias. Y esas vías propias modulan ciertas funciones. Entonces, cuando la función del placer se ve hackeada, estamos frente a una droga de abuso potencial. Porque justamente, si yo no hackeo las áreas del placer, pues activaré otras. Pero hackear la del placer es la que hace que esto guste y se repita. ¿Sí? Entonces, eso es lo fundamental para entender primero por qué las drogas actúan como actúan y por qué nos llevan a un estado de placer o por qué la sensación que uno tiene cuando las consume
X. Pero no es casual, no es magia, no es que sean plantas poderosas. Yo he escuchado cada tontera por ahí dando vueltas, queriendo justificar el consumo de algunas cosas. O sea, es química. No lo compliquemos más. Para bien o para mal, es estructuras químicamente análogas a cosas que tenemos propias que vienen y nos hackean. Y al hackearnos, artificialmente nos están activando estas funciones, ¿sí? Entonces, todo se explica desde esa base neuroquímica. La abstinencia también se va a explicar, o sea, el mono que se genera cuando he dejado de consumir no es casual. También se explica porque ha habido funciones que han estado hackeadas, han estado intervenidas. Yo he tenido los hackers ahí activándome los ordenadores y cuando se van los hackers, pues eso queda tambaleando hasta que se vuelve a acomodar, emerge una serie de síntomas que son los que generan ese malestar de la abstinencia, que después la abstinencia opera como reforzador negativo para volver a consumir. Entonces, por eso el hábito de la droga es tan potente, porque al principio del consumo tenemos el refuerzo positivo que tiene que ver con que me gusta, repito, y una vez que está instalado y que ya todo se ha alterado, si yo retiro a estos hackers, queda todo tan patas para arriba que hasta que se vuelva a acomodar, la sensación interna que emerge es tan negativa que al final vuelvo a la droga, ya no porque me guste, sino porque quiero apagar esa sensación negativa que estoy teniendo. Y esa sensación negativa no se explica tanto desde la alteración de las áreas del placer, se explica más desde la alteración de estas áreas, que son otras, que hacen otras cosas, que tienen que ver con otras funciones, pero que al estar toqueteadas, porque la droga también les toquetea, no solamente a las áreas del placer, sino a otras, ya les digo, siempre que haya receptores presentes, la droga va a ir y los va a activar. ¿Qué área es y qué hace esa área? Bueno, habrá que ver. En este caso, vamos a tener un sistema que libera noradrenalina, que es una sustancia estimulante en general, que va a dar órdenes a periferia para muchas funciones y que va a estar permanentemente, mientras estamos consumiendo el opioide, siendo bombardeada. Ese bombardeo, cuando yo lo saco, ¿qué ha pasado?